Un gusto saludarlo como siempre, a don José Giacone Garita. Usted sabe que yo a usted siempre le he dicho José Giacone, porque usted una vez me puso y me dijo, no es Chacón, no es, creo que Giacome me decía. La galleta, ¿verdad? Las galletas, la marca de galletas también. Sí, bueno, de todo. Pero Chacón, bueno, es Giacone, sí. Giacone, ¿verdad? Sí, sí. Don José, un gusto saludarlo, un gusto tenerlo aquí. Bueno, no, muchas gracias por la invitación y bueno, para hablar de lo que nos gusta, ¿verdad? Había guardado un ratito, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que cuando vos salís de Saprissa, en este caso, un equipo muy grande, donde hay o sea, mediáticamente, cualquier cosa que uno pueda decir puede ser mal interpretada, me ha pasado muchas veces. Traté de alejarme porque uno a veces, en esos momentos, no me parece adecuado. Uno también tiene un compromiso con la gente que confía en uno. Cuando firma un contrato, firma una cláusula de confidencialidad. Y por respeto a los directivos, al gerente, respeto a los jugadores. A veces uno en sus análisis y tan inmediato como se dio lo mío, puede decir algo que se malinterprete o que no es lo que uno quiere decir. Y bueno, ustedes están en la expectativa de esos momentos para generar. Lo llamaron mucho, ¿no? Generar noticias, ¿verdad? Sí, me llamaron un montón, pero bueno, también hay un duelo de uno que sinceramente a mí me ha ido mal solo en la liga y en Saprissa. Lugares donde no he tenido el tiempo, tal vez, que no hay tiempo y uno cuando va sabe que no hay tiempo. O sea, no es que yo me estoy quejando. Yo sé que los resultados en esos equipos deben ser inmediatos. Y no es una excusa, pero en general en los demás equipos que he tenido el tiempo para trabajar, hemos sacado los resultados, ¿verdad? Hemos sacado los objetivos que me había planteado los dirigentes cuando me han contratado. Entonces, bueno, por eso el hecho de alejarme, de estar también de estar tranquilo. Bueno, a las 2 semanas me llamó Dirian de vuelta y también tengo un compromiso con ellos que realmente me han demostrado ese apoyo en los malos momentos. O sea, y que bueno, a partir de ahí nosotros hemos logrado cosas en Nicaragua, hemos logrado 3 campeonatos. Pero bueno, me llamó el presidente, cual yo tengo una relación de amistad, me pidió que vaya para ayudarlo en un mal momento del equipo y bueno, tomé la decisión de ir, a pesar de que en ese momento todavía sentía como que estaba dolido, ¿verdad? Don José, ya ha pasado el tiempo, ¿qué análisis hace sobre lo que pudo haber fallado en el Saprissa? No, digamos, el fútbol tiene esas cosas, ¿verdad? Nosotros sabíamos que en la planificación teníamos un mes muy difícil que era febrero. Febrero era un mes de 8 partidos. De 8 partidos que terminaba en Vancouver y bajando del avión, Cartago. Y bueno, se dio un mes que no fue favorable, ¿verdad? Empezando por una derrota en Santana, inesperada. Esa fue la que renqueó el proyecto Giacone, ¿no? Sí, digamos que sí, pero bueno, se dieron cosas, ¿verdad? Lo que pasa que yo ahí siempre digo, ¿verdad? Cuando uno está convencido del trabajo de alguien en ese proyecto, hay malos momentos, hay picos y hay que tener la espalda para sostener eso. O sea, yo en general he sido fuerte en las adversidades. Pero bueno, y llega un punto que obviamente la presión mediática, hoy se maneja mucho el tema de la influencia de las redes sociales, los resultados no eran los esperados, o sea, no es una excusa, ¿verdad? Así que fallado, no sé, si llega a entrar el cabezazo de Kendall en Vancouver estaría todavía de técnico, así de simple es esto, porque hubiéramos pasado al Vancouver, que el Vancouver era menospreciado por toda la prensa acá, y llegó a la final, acaba de perder, bueno, perdió por goleada con Cruz Azul. Pero recuerdo con los comentarios sobre el Vancouver de algunos colegas que decían que los centrales eran durísimos, que esto, y lo pasaron por arriba al Inter de Messi, y lo pasaron por arriba al Monterrey, que hizo una inversión enorme. Entonces, creo que eso tiene un poco, viste, o sea, influencia mediática también. O sea, ojo, yo hago la retroalimentación y
y tenía mis ideas que tal vez eran muy, a ver, ¿cómo las puedo decir? Que cambiaban muchas cosas, de lo que era Saprissa a lo que yo pretendía. Sí, o sea, cuando yo llegué había un equipo que tenía determinadas características tácticas que yo las quería cambiar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como que era un equipo largo, que jugaba, la defensa jugaba muy atrás y o sea, el equipo se iba, a medida que pasaba el partido, se iba haciendo largo, dejaba muchos espacios y se veía el equipo mal. De verdad hubo unas derrotas con Antigua, con Santos creo, que bueno, que fue lo que detonó la salida de Vladimir, y el equipo se veía muy largo, pero claro, había que tomar medidas tácticas con características de jugadores. O sea, porque una cosa es que todo es válido, todo es válido. Yo siempre digo, uno para plasmar una idea tiene que desarrollarla, tiene que llevarla a cabo, tiene que fallar y retroalimentar para mejorar. O sea, todo es válido, pero yo quería jugadores rápidos en el fondo para jugar en media cancha, que fue el primer cambio que hicimos, que tal vez pusimos a Anderson, pusimos a Ryan de central, y no dio resultado, porque enseguida le ganamos el clásico a la Liga bien, empezamos a ver un poco eso que queríamos, pero bueno, después llegamos a esa final con Herediano, quedamos relegados, perdimos esa final. Y a la hora, bueno, y después pasaron ciertas cosas en la segunda etapa que mermaron también las posibilidades. Hubo 5 o 6 expulsiones en ese partido, justamente, en esa serie, innecesarias. Porque son expulsiones innecesarias, de bronca, de fastidio. Y de hecho, bueno, eso después tuvimos un inicio prácticamente con chicos jóvenes, donde se le dio mucha regularidad a Madrid, a Kenai, a Barahona, a Dax Palmer. O sea, ¿por qué? O sea, una cosa porque tenían el nivel y otra cosa también porque por la falta de 5 o 6 jugadores que eran la base del equipo, son claves. José, voy a empezar por la parte física. Usted sabe que a mí siempre me ha generado mucha curiosidad esto y tal vez no habíamos tenido la posibilidad de preguntárselo así directo. ¿Por qué Saprissa? Y esta parte incluso se la habíamos preguntado a don Juan Carlos en la etapa de Vladimir. ¿Por qué Saprissa se caía tanto como un naipe? De hecho, aquí hay unas declaraciones que fueron muy ruidosas. Usted estaba como técnico del Saprissa, que fueron las de Justin Salas, que no sé cómo las tomó, ¿verdad? Bueno, ¿ves? Eso es cuando hablo de que todo se malinterpreta. Porque esa fue una declaración media inocente de Salas. Porque no había un gimnasio físico así, había... todos los materiales que había pedido mi preparador físico estaban para trabajar la fuerza específica del futbolista. Pero Justin dijo que no había gimnasio, que es verdad, no hay gimnasio, pero estaban las barras olímpicas, estaba el peso necesario y estaban todos los materiales necesarios para desarrollar la fuerza específica del fútbol que mi preparador físico necesitaba, se lo pidió al club y el club compró todos esos materiales. ¿Me explico? Y con una declaración, imagínate cómo hacen grande ustedes algo que es insignificante por no tener tal vez la información correcta, que Justin dijo algo que era verdad, no hay gimnasio, había un convenio con un gimnasio ahí cerca, el que quería ir iba. Ahora, José, ¿por qué el equipo se caía tanto físicamente? O sea, a nivel de lesión muscular. Yo hablo meramente de lesión muscular. Pero eso fue anterior a que yo llegue. Sí. ¿Y cómo se trabajó esa parte? O sea, ¿qué estaba pasando en Saprissa para que pasaran esas cosas? Mira, yo soy de la idea de que todo son factores que van pegados. O sea, vos no podés estar bien tácticamente si no estás bien físicamente. Ahora, vos podés estar muy bien físicamente, que si estás mal tácticamente parece que no que te morís corriendo, porque el equipo tiene que hacer traslados largos, los jugadores se distribuyen mal los esfuerzos, entonces llega el minuto 80 y dicen estos chicos están mal físicamente, y no es que estén mal físicamente, sino que una cosa lleva a la otra, si vos estás mal tácticamente, ¿entendés? Si vos no estableces claro dónde querés presionar al rival, porque la idea de
es una máxima del fútbol. Cuando atacás tenés que estar amplio. Cuando defendés tenés que estar juntos. Algo muy sencillo. Hay equipos que no están tan bien físicamente, pero si están bien tácticamente disimulan todas esas cosas. O sea, eso, el fútbol, un preparador físico que tengo una relación en Argentina, que estuvo en San Lorenzo de Almagro, él me decía, el fútbol no es alta competencia física. Bueno, tenés que Maradona era un gordito. Pero hacía la pausa al momento justo. Riquelme no era que corría mucho. O sea, si vos empezás a ver, el fútbol se ha sobredimensionado tanto, la parte física y otras partes también, que a veces se deja de hablar de fútbol. De cuando, o sea, Menotti decía, es más importante el freno que la velocidad. ¿Me entendés? O sea, que significaba que el freno era el que iba a hacer que el futbolista tome la mejor decisión para enhebrar mejor el ataque. Don José, pero se están perdiendo esos jugadores, perdón José, es rápido, se están perdiendo esos jugadores que hacen ese freno, que hacen esa pausa. Totalmente, totalmente. O sea, ¿por qué es tan valioso Mariano Torres? ¿Por qué es tan valioso Elías Aguilar? ¿Por qué son tan valiosos? Porque son los que juegan a otra velocidad, más lenta. ¿Me entendés? Sí. Juegan a otra velocidad, más lenta. Y a veces con un pase juegan rápido. Porque la que tiene que correr es la pelota. El jugador tiene que estar capacitado para aguantar, para frenar, para ganar un duelo físico. Cada vez más, porque estamos viendo que eso es muy determinante. Pero también el jugador tiene que saber dar un pase, porque no es correr, sino cualquiera jugaría al fútbol, que corre mucho, que tiene genética, que tiene la parte física. Don José, inteligencia también va por ese lado. Tiene mucho que ver con la inteligencia práctica del fútbol. Por eso se habla tanto, la gente de fútbol, que se ha perdido mucho el potrero. El potrero era lo que hacía que vos sepas acomodar el cuerpo, que sepas defender una pelota bajo presión, que no te incomode la presencia de rivales cerca. Eso uno se fija, como entrenador se fija mucho en esa cualidad de los futbolistas, esa tranquilidad en espacios reducidos. Uno se fija como entrenador todo ese tipo de detalle. Ahora, eso de Sala fue una muestra de cómo algo tan insignificante puede ganarse tal vez 2 semanas de que se esté hablando. Ahora, de eso. tenía un contexto, digamos, general de todo lo que venía pasando en el equipo, me parece, ¿no? Y yo llegué y venía... Porque yo creo que él ya estaba en Sporting. Yo estaba en Nicaragua y veo el fútbol tico, todos los partidos. Y veía algunas cosas que digo, habría que cambiar esto, perdón, habría que cambiar esto, pero así como comentario, como lo hacía de otros equipos. Pero bueno, después que me llamaron traté de implementar lo que yo veía, ¿verdad? Entonces, y por eso empecé a poner jugadores más rápidos atrás. Caso de Anderson, caso de Ryan, y bueno, a veces el fútbol tiene eso. Cuando ganás, la idea prevalece, dice, qué bien el técnico. Cuando perdés, no, ¿cómo va a poner a Kendall Waston de 9? Cuando jugamos contra Sporting, que ganamos... Me la robó. Kendall Waston fue figura, salió en todos los medios porque hizo una asistencia buena, jugó muy bien. Cuando erró 2 goles contra Cartago, el técnico era un desastre, porque ¿cómo va a tomar esa decisión? Entonces, ¿cómo varía de una semana a otra todo un concepto? Para desarrollar una idea necesitas apoyo. Nada más, don José, cuando usted acepta la propuesta que es en el mes de octubre, el segundo semestre acá en Costa Rica es muy saturado, torneo de Copa Centroamericana, Campeonato Nacional, y además de diciembre a enero, creo que la ventana de descanso son 2 semanas, semana y media, que realmente no se puede trabajar. Cuando usted toma la decisión de llegar al Deportivo Saprissa y con los cambios que usted nos está mencionando que pretendía hacer, ¿cómo lo pensaba manejar con respecto al tiempo? Porque enero eran 7, 8 partidos en un mes, competencias internacionales, realmente era muy poco el tiempo para que usted pudiese trabajar. Yo estuve 4 o 5 meses, ¿no? Algo así. No tengo la... Pero es poco tiempo. Yo nunca pude hacer el equipo que quería. Por expulsiones, por inscripciones, por lo que sea.
Nunca lo pude hacer. Y vos decís, sí, no, 4 meses, como está diciendo esta tontera, este man. Sí. No, al principio llegamos y armamos sobre lo que hay, sobre la marcha. Después, cuando empezó, teníamos esos problemas de las expulsiones durante 4 o 5 partidos. ¿Los permisos? No, alguna lesión. Porque yo en realidad había situaciones que no se iban a arreglar. Y de hecho, yo me fui, tampoco se arreglaron. O sea, mucho jugador refuerzo que llegó, que estaba 6 meses sin jugar. O sea, ¿cómo? ¿Me explico? ¿Usted los elegía o cómo era el Mira, el método de mecanismo contratación? fácil. Yo el único jugador que solicité, que no estaba en el club, que no, fue Gerson Torres, el único. Lo demás, ya venía un estudio previo de la gerencia, de la parte que se encarga de eso, sobre los demás jugadores. Yo el único jugador que solicité, de hecho yo lo acerqué al club, de hecho yo conversé con Jafet y conversé con Sergio sobre la posibilidad, fue Gerson Torres. Después se trajo, que yo aprobé a Acuña, a algunos muchachos, y otros que totalmente los desconocía. Evidentemente hay jugadores que yo no los conocía, que nada más lo vi por video. Merino y Delgadillo, ¿no? ¿Usted no los conocía? No los conocía. No. Don José, Y cuando los vio teniendo- en video, ¿qué pensó, don José? Lo que pasa, yo te explico, son cosas, uno cuando llega a Saprissa, yo en eso me reclamo, tal vez no haberme peleado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi ilusión era justamente lo que decía vos, de cómo estaba recargado todo el segundo semestre, era llegar a terminar este segundo semestre y tener la espalda para armar el equipo que yo quería. Es muy difícil eso, o sea, porque se tienen que dar los resultados, se tienen que ver muchas cosas, y yo acepto las reglas del juego y acepto que, bueno, tal vez, pero yo, por ejemplo, hubiera dicho, no quiero a tal, no, si no me voy. ¿Me entendés? Y yo tomé la decisión digo, bueno, lo veo, bueno, vemos cómo lo acomodamos. Tuve discusiones a lo interno sobre esas situaciones. Sobre fichajes. Sí, pero sinceramente el único que recomendé yo fue Gerson. Los demás estaban previamente, antes de mi llegada, ya estaban... Antes de octubre. Sí, antes de mi llegada. O sea, ya estaban medio hablados anticipadamente, ¿verdad? Don José, y partiendo de eso, ¿usted entiende que hoy Merino no cuente para nada? Bueno, pero eso, o sea, a eso yo no quiero caerle a nadie, ¿verdad? No quiero decir, no, es porque yo asumo totalmente la responsabilidad desde que llegué hasta que me voy. Esa es mi responsabilidad. Yo soy un tipo agradecido y sé que también no hay una verdad absoluta en el fútbol, por eso se habla tanto. O sea, puede ganar uno con un estilo, puede ganar también otro con diferente estilo. O sea, yo con Pérez Celedón ganamos metiendo el bus, como dicen ustedes bien, sí, haciendo una táctica muy defensiva porque era acorde al material que teníamos. Con Herediano fue otra cosa, hacíamos 7 goles por partido, fue el Herediano que me tocó dirigir a mí fue el más goleador en promedio creo de los últimos años, o sea, el más goleador el que me tocó dirigir a mí. Entonces, con un equipo ultra ofensivo, era ese equipo, totalmente. Los laterales pasaban los dos, era un equipo muy ofensivo, que yo estoy encajonado en esa situación de que soy defensivo. Mentira, es una mentira. Yo trato de armar mis equipos en relación al material que tengo. Si puedo, lo llevo a una idea que me guste más que otra, pero si no puedo, tengo que adaptarme al material que uno tiene. A mí me tocó estar en Jicaral en su momento para pelear el descenso. El equipo había jugado 6 partidos, 0 puntos y me contratan. Y evidentemente era un equipo que no era para salir jugando, no era un equipo para apretar arriba. Entonces te tenés que adaptar a eso. Y bueno, los jugadores entendieron, lo hicieron bien. Faltando 3 fechas, fue durante la pandemia, mandamos, digamos, a Sporting a jugar la final del no descenso, que después Sporting me contrata. ¿Me explico? Entonces, ¿qué? Pero yo me adapté al material que tenía en ese caso. Entonces, eso a veces, implantar una propia idea, yo
no es que disienta con colegas que lo hacen, pero sí tenés más facilidades de jugar de cierta manera cuando el jugador tiene esas características. ¿Me explico? O sea, un jugador que es bueno en la marca, pero que con los pies le cuesta mucho, vos lo incomodás mucho si le decís, hay que meter un pase filtrado en salida. Y lo incomodás mucho. Tal vez lo liberás y decís, mirá, saltate la línea, buscá el 9. Si se pierde allá, pero no quedás vos tan expuesto. Y le facilitas la tarea. Entonces, depende de lo que uno encuentra. Ahora, es difícil llegar a un equipo a armar tu propio gusto personal. Pero bueno, uno trata de llevarlo ahí. Don José, ¿cómo siente el respaldo del camerino en su momento? ¿Siente que lo acuerparon? ¿Hubo diferencias? Yo no puedo hablar mal de nadie, y menos públicamente. O sea, claro. Yo si tengo alguna situación lo habré hablado en su momento con cada jugador personalmente, a lo interno del grupo, o mano a mano, como suelo hacer. Si hay un tema grupal que no me gusta, lo hablo al interno. Y yo me cuido mucho la parte humana, porque yo sé cómo es esto. A veces la pelota pega en el palo y entra, y a veces pega en el palo y sale. Y el fútbol da muchas vueltas. Y si hay algo que cuido es de no exponer ni dañar a un jugador, y menos para salvarme yo. O sea, jamás. En realidad siempre he asumido mis responsabilidades. El técnico es un fusible permanente. Uno sabe que nuestro trabajo, y cada vez más, porque en este torneo se dieron cosas que fueron raras, mínimo, raras. Digamos que mi destitución fue lógica, pero hubo otras que no. Digamos que la mía fue lógica, que yo esperaba tal vez más respaldo para seguir, porque tenía la fe de dar vuelta la situación, es otra cosa. Pero digamos que mi destitución, quedamos afuera de la CONCACAF, y al toque nos gana Cartago. Bueno, estaba todo dado como para que yo me vaya, algo digamos que lógico. Pero hubo otros clubes que sacaron a los entrenadores invictos o haciendo muy buenos torneos. Herediano Liga. Exacto, y otros también. O sea, esos son los más mediáticos, digamos. Pero cada vez hay menos respaldo. Acá ni siquiera, digamos, los entrenadores nos hemos juntado a tratar de defendernos nuestra posición. Esta es una profesión muy difícil y muy solitaria. Y si se han hecho algunos intentos de colegas, de entrenadores en su momento, para tratar de defendernos, de tener un contrato que te respalde. Es muy difícil. José, ¿cómo se toma el hecho de que, vea, todos estos chavalos que usted tiene aquí sentados alrededor, le dieron durísimo cuando usted puso a Kendall de 9. Sí. Y le preguntaban, ¿y Kendall de 9? ¿Y por qué Kendall de 9? ¿Y por qué Kendall de 9? ¿Verdad? A ver, Kendall ha jugado de 9 en diferentes episodios de selección del Saprissa. Incluso lo recuerdo, aquel famoso equipo, el Puerto Rico Islander, que ustedes han enfrentado, metiéndole un gol de 9, metiendo gol de 9 en San Pedro Sula contra Honduras. O sea, hay diferentes episodios. Ahora, cuando usted decide arrancar con Kendall de 9, ¿por dónde pasa la decisión? ¿Y cuál fue la decisión en ese momento de decir, este es mi 9? Bueno, por muchos factores. O sea, en el rendimiento del equipo, Kendall demostró ser el que estaba mejor para jugar de 9. Y eso fue cuando perdimos la serie con Herediano, perdimos 2-0. Kendall hace el primer gol y juega un partidazo contra Herediano. Yo ya lo tenía claro de antes, porque Kendall... ¿Qué pasa cuando un equipo va perdiendo? ¿A quién ponen de 9? A Kendall. Y hay otros factores. Y no creo que sea nada malo. O sea, yo buscaba gente rápida atrás. ¿Me explico? Para presionar alto. Y Kendall, digamos, tenía que compartir la saga con otro para poder hacer eso. Ahora, si yo quiero tirar el equipo atrás, es otra cosa. Yo lo puedo meter atrás. Porque ahora vino el profesor Paulo Guanchop y tiró el equipo más atrás. Y puso a Oscar y a Kendall. Y es totalmente válido. Son diferentes situaciones tácticas que elige el entrenador. Yo quería que el equipo fuera más protagonista, que recuperara más arriba la pelota. Y Paulo hizo que tal vez
el equipo trabajar en una zona de presión más retrasada para que el equipo se junte en esa zona, y por característica está bien, jugó Oscar y Kendall, que lo hicieron bien, pero tenía esas características, ese tema de velocidad, que yo pienso que quiero en mis equipos. Mis equipos necesito generalmente centrales rápidos, que puedan salir a presionar al campo rival si es necesario. O sea, lo de Kendall defensivamente lo llevó a lo otro. Sí, sí, digo, y Kendall se va a llevar a dos tipos siempre, a dos centrales siempre, y va a generar espacio siempre. Y yo sé, y yo lo conozco a Kendall. Kendall define bien. Es un tipo que el día contra Cartago es un jugador que define bien. Y aparte que tiene estrella, ha hecho goles importantes siempre. Ha clasificado a Costa Rica al Mundial. O sea, y todos todas esas situaciones, aunadas a las que te comento, me llevó a tomar esa decisión. ¿Los puntas no se te molestan o se te incomodan cuando pones un central como punta? Puede ser. Pero para usted era una doble solución, lo sacaba la defensa y se ganaba un jugador en ataque. Pero uno muy bueno, para mí es muy bueno Kendall en ataque. Para mí es muy bueno. Es más, todos los equipos se nos metían atrás. Nosotros trabajamos, saltarnos una línea y él pivoteaba a los volantes que venían. Y solucionaba todo él. Pero ¿qué pasa? Una idea tiene que ser apoyada. En principio, cuando sale bien, te dicen que sí. Que innovador, entrenador. Y cuando sale mal, no. O sea, está mal. ¿Me explico? No cuando sale mal, cuando perdés. O sea, todo es estadístico, estas decisiones. O sea, el directivo ve la tabla de posiciones, no ve el proceso del cambio. Y eso todo se magnifica en Saprissa. Y se magnifica, pero aparte también hay un tema de tema promedio de edad, que los jugadores que han ganado todo ya exceden los 30 y pico de años. ¿Me explico? Y eso también tiene que haber un recambio en algún momento. Son jugadores muy valiosos, muy ganadores. Y aparte que yo les tengo un gran aprecio, pero todo eso en algún momento tiene que haber. O sea, ahora vienen empujando los chicos que hablábamos. Pero vos a Mariano no le podés pedir que juegue todos los partidos a la edad que tiene, y lo hace, Lo hace porque tiene un sentimiento por la camiseta enorme, aparte de toda la técnica que tiene, pero lo matás. Con usted tenía cierta dosificación en cancha artificial, ¿verdad? ¿Era así? No, nunca valoramos el tema. Sí tenía dosificación el tema de los días de descanso. O sea, si los partidos estaban muy cerca, yo trataba de evitar que juegue cada 3 días. Trataba. A veces no pude hacerlo, pero trataba. O sea, es un jugador, obviamente, resentía mucho. Mariano es un jugador que resentía mucho, sobre todo el segundo y el tercer día después de los partidos, él le costaba más. Y lo hacía igual. O sea, él era muy profesional en eso, porque si yo lo ponía, listo, jugaba. Y a veces para mí lo puse en algún momento, sobre todo en la primera etapa, que nos tocó la liga, comunicaciones. La entrada nuestra fue compleja. Fuimos a Guanacaste, perdimos, después, no sé, comunicaciones, el clásico, todo fue media así. Y la primera parte Mariano la jugó toda. Y yo le estoy agradecido. Con respecto al tema del camerino, como te digo, no, si hablé alguna vez algo fue personalmente, para tratar de solucionar. Algún caso hubo que no me gustó en la primera parte, pero lo hablé claramente, lo hablamos cara a cara, y evidentemente los trapos sucios se lavan en casa. Don José, usted hablaba un poco de las expectativas que tenía de estar afuera y ya incorporarse al primer equipo con el Deportivo Saprissa. Su contrato era por todo el 2025. O sea, cuando lo contratan, el presupuesto de la dirigencia era que al menos mantener un plazo medianamente largo. Cuando inicia el año, ¿qué le comenta la dirigencia? Porque son 6 semanas y lo terminan destituyendo. Sí, pero era muy positivo todo. O sea, porque el equipo no termina mal después. O sea, tuvimos un partido muy malo en Herediano, que hicimos 2 penales totalmente innecesarios, terminamos perdiendo 3-0.
Y después casi lo damos vuelta en casa, que ganamos 2-0, que fue el partido de Kendall de 9. Y terminamos ahí. Yo di muy poco descanso porque consideraba que teníamos que trabajar rápido, porque se venían desafíos. Y todo era muy positivo, ¿no? En ningún momento, o sea, me consultaron cosas, pero todo era muy optimista en ese momento. Después se dio ese mes que yo siempre dije, este es el mes que hay que tratar de pasar, porque después venían partidos que eran domingo a domingo. Entonces vos tenías tiempo para trabajar. ¿Me explico? Pero en febrero tenías 8 partidos. 8 partidos implica domingo, miércoles, domingo, miércoles, etcétera. ¿Entendés? Entonces yo sabía que el equipo en ese aspecto iba a resentir. Y no se dieron los resultados por cosas ínfimas. Como te digo, el cabezazo de Kendall en Vancouver nos ponía en la siguiente fase, con lo que implicaba eso deportiva y económicamente. José, ¿qué pasó con Arboin? Paulo, bueno, en el momento fue un tema de decisión mía de rendimiento deportivo, de lo que yo veía en la cancha. Y en ese momento no iba a tener participación y pensamos que la mejor solución era que vaya a jugar a otro lado, a ver si podía retomar su nivel y volver al equipo. Don José, hubo jugadores que también estaban, como decíamos popularmente, en el congelador. Yoser Hernández, por ejemplo, es otro futbolista que también casi no tenía participación. ¿Qué era lo que pasaba con él? No sé si era por puesto, que había jugadores que estaban en un mejor rendimiento, porque también se habló de la posibilidad que se fuera a Sporting a inicios de año y al final no se fue, entiendo, por solicitud del equipo que se quedara. Bueno, nosotros teníamos ese tema de las expulsiones, no teníamos una planilla tan larga. Después Jorset tuvo una lesión que lo tardó bastante en recuperarse. Y después cuando volvió le costó agarrar ritmo. Es un jugador que necesita, bueno, es uno de esos que mete la pausa, que cuando está bien te hace jugar a todos. Pero, o sea, lamentablemente no tuvo la participación y, digamos, la importancia en el equipo, porque hubo partidos donde él jugó, entró, y tuvo situaciones como para definirlo, para ganar él el partido. O sea, remates, situaciones, y no le salieron las cosas. A veces le pasa. Para mí considero que Jorge Hernández tiene unas cualidades fabulosas, un jugador que es de esos que mete una pausa, que te hace algo diferente, con ritmo. Con ritmo. Todo esto tiene que ver eso. En el fútbol hay jugadores que les cuesta más agarrar su ritmo. Y bueno, en ese momento yo decidí que era lo mejor no ponerlo. José, ¿qué opinas sobre Merino y sobre Delgadillo? Así planamente sobre fútbol, independientemente sobre lo que se dice ahora. Independientemente si usted los haya elegido o no. ¿Qué opino futbolísticamente? Futbolísticamente hablando. Bueno, Sabín es un 9 que no es un 9 de área, es un 9 de diagonales, de venir atrás, de asociarse y llegar tocando. Lo que me mostró a mí pues yo no lo conocía cuando vino. Él pivotea, o sea, gana y pierde, pero sí se asociaba bien, remataba con las dos piernas bien. Lo que pasa que, mira, usted lo puso de titular de arranque, ¿no? Apenas lo tuvo, sí, es más, a los dos. Sí, de hecho la idea era generarles una confianza, pero hay un tema, muchachos. Acá la expectativa sobre un extranjero que viene al Saprissa es infernal. O sea, es muy difícil que un extranjero se adapte a un fútbol diferente antes de los 6 meses. Y la expectativa de un extranjero que llega, bueno, a cualquier equipo de lo grande, es que llegue y la rompa, que ya gane partidos y que a Mariano Torres le costó 6 meses. ¿Sí o no? Sí, claro. O sea, estamos hablando para mí, el mejor extranjero que contrató Saprissa en la historia, para mí. 6 meses le costó a Mariano. Entonces, mirá la presión que había sobre Sabín y sobre Nicolás, de que lleguen y te solucionen todas las cosas. Es muy difícil. Y eso tal vez falta un poco de buena información o educación de parte de... Bueno, bajémosle con esto, pero era darle todos los días esa prisa, y yo sé que vende. Y claro,
y después le dan ustedes, le dan las redes sociales, los directivos escuchan y los directivos, bueno, qué sé yo, está bien. Pero el que está en el fútbol, nosotros tomamos decisiones con otro concepto, con otra paciencia. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Un entrenador, para desarrollar una idea de verdad, ¿por qué me fue a mí bien en Pérez? Porque estuve 3 años y medio. Claro. ¿O por qué me fue bien en la UCR? Estuve 3 años. En Sporting lo salvamos del descenso y estuvimos a 15 minutos de clasificarlo. Estuve 2 años y medio. ¿Entendés? Pero eso lo entienden pocos directivos. Y menos en equipos donde la presión mediática, presión de la gente no dice... empatamos, pero qué bien que jugamos. No, dice, no, estos muertos no sirve ninguno, porque empatamos. ¿Me entendés? Es así. José, ¿qué opinas sobre el no sé cómo llamarle, sobre el conocimiento futbolístico de los dirigentes en este país que toman decisiones? Es una pregunta difícil. ¿Tramposa o no? No, pero está bien. Ahora que está en Nicaragua. O sea, yo la verdad que en ese sentido, y yo habiendo pasado por varios equipos, Jafé Soto le lleva ventaja a todo. Ojo, yo no justifico los medios. A veces, no digo que esté bien o esté mal, pero Estuviste ahí, ¿eh? pero estuve ahí y yo sé lo que es. O sea, es una persona de fútbol, que sabe de fútbol y que toma decisiones en relación a lo que sabe de fútbol. Ahora, puedo estar en desacuerdo, en acuerdo con muchas decisiones, no importa, pero el tema del directivo en sí, por algo muchos contratan gerentes deportivos. La figura del gerente deportivo a veces es justamente para tomar decisiones, decisiones futbolísticas, de conformación de planilla. Antes eso lo hacía el técnico, o por ejemplo en Diriangel lo hago yo. Pero ahora se traen gerentes, digamos, que a veces no conocen ni siquiera el medio, don José. Bueno, pero a veces O hay esas son equipos que no lo situaciones tienen. que vos decís, bueno, mira, en España tienen tal metodología, qué lindo, pero y después cuando lo tropicalizás te tarda. Es lo mismo, no lo podés hacer de un día para Ahora, otro. José, ¿qué concepción tenés vos del gerente deportivo como tal en cuanto al armado de la planilla? Porque hay métodos de métodos. En Saprissa, a lo que entiendo, y escuchándote creo que es así, el gerente deportivo al técnico le trae, digamos, una bandeja con jugadores y le dice, vea, estos son los que voy a contratar. Y tenés que aceptarlos. Es así. ¿Qué concepción tenés vos de ese rol? Digamos, mi influencia en eso fue lo que te dije al principio, Gerson. Y después, no es que tengo que aceptarlo, yo di alternativas, pero no me tomaron en cuenta esa alternativa. Entonces yo tenía si hay algo que me reclamo, es tal vez decir, bueno, no, mirá, pará. ¿Se puede saber qué Este equipo alternativas yo la diste? verdad no lo dirijo. Nunca hice eso en mi vida, porque más bien, y menos teniendo la oportunidad de dirigir a un equipo tan grande, tan importante, ¿verdad? Pero en realidad podía haberlo hecho. Don José, ¿y se arrepiente de no haberlo hecho? Porque, por ejemplo, Quique Setién dijo una vez en Barcelona, tuve que haberme parado más firme Sí. adentro del camerino y no lo hice. No me arrepiento, porque uno en su, tal vez en su ego o en la fe que uno se tiene para hacer las cosas, dice, no, está bien, no es el jugador que tal vez yo pedí, pero traigámoslo porque ya estaba casi contratado cuando llegamos y vamos a hacer funcionar esto. ¿Me explico? O sea, con el resultado puesto, uno puede decir, no, mirá, podía haberme plantado en su momento, pero son decisiones complejas porque vos siempre querés seguir como entrenador. O sea, uno quiere, salvo que hay pocas situaciones donde uno se quiere ir. Una es, que gracias a Dios nunca me ha pasado, que la planilla quiere que te vayas. O sea, una es esa. O sea, no, mirá, no me quiere, me voy. O sea, Eso le pasó en la liga, ¿no? no, yo tampoco reclamo eso, ahí sí me reclamo otras cosas. Ahí sí me reclamo no haber echado 3 jugadores por lo menos. Ahí sí, pero eso sí digamos,
lo veo desde el punto de vista de que yo no tenía tanta experiencia en ese momento. Sí, el camerino bravo, ¿ah? Sí, complicado. Y había cosas mal adentro. Y de hecho, yo renuncié. Fue el único equipo que renuncié yo. O sea, el único equipo, no me echaron de la liga. Yo en la conferencia agarré y dije me voy. Porque vi que había cosas que no iban a mejorar. José, te voy a preguntar algo. Como periodista, tengo poca expectativa de que me lo responda, pero la voy a pulsear. ¿Usted qué jugadores tenía idealizados para Saprissa? O sea, si la decisión hubiese sido suya. Aparte de Gerson. Que usted dice, yo quería este y este y este. No, la verdad, o sea, no era mucho. Yo sí buscaba características, gente más rápida atrás. Buscaba un centro delantero también, que yo di una opción en ese momento, cuando me pasan la información de Sabín específicamente. Yo sinceramente di otra alternativa, o sea, y ojo, y yo espero que Sabín, no sé si se va a quedar o no, pero que la rompa, ojalá, porque era extranjero, la otra alternativa era que argentino, sí. Había jugado en San Lorenzo, otro. Bueno, un 9 que tenía mucho equipo grande, que yo averigüé bien todo, fue una alternativa, pero no la tuvieron en cuenta. Yo el tema en ese aspecto, por desconocimiento no lo conocía, Sabín. ¿Me explico? Y tenía referencia por un video. Yo cuando veo un video y me gusta un jugador, empiezo a llamar a gente que lo haya dirigido, a ex compañeros. Porque también hay un tema que no es solo uno cuando mete a alguien al grupo, eso de que a veces, viste, cuando ganan, que dice somos una familia. Es verdad. O sea, uno tiene que tratar de conformar una familia donde la gente empuje. Hay gente que son buenos líderes cuando juegan. Cuando no juegan no son buenos líderes. Entonces no sos un buen líder, globalmente no sos un buen líder. ¿Me entendés? Claro. O sea, yo voy a hablar de un jugador específico, por ejemplo, no de Saprissa, pero que cuando le tocó ser suplente, parecía asistente mío, de las ganas que tenía que el equipo ganara, que es Keiner Brown. Keiner Brown, toca salir expulsado en la última fecha de fase regular y yo tenía a Aarón Salazar, que era un chico. Y me decidí por Aarón, por encima de Keiner, que ya había sido campeón en cancha siempre. Y jugaron Aarón y el equipo ganó el campeonato y Keiner no jugó. Y él estaba al lado mío, empujando a los compañeros, y eso tiene un gran valor, porque lo que predicamos nosotros, o la corriente que yo tengo para dirigir, es que cuando el equipo está por encima de las individualidades, y eso se puede decir, pero muy poca gente lo interpreta, muy pocos jugadores lo interpretan. Son buenos líderes cuando juegan, cuando no juegan, empiezan a poner caritas, empiezan tal vez a hablar mal del compañero, o empiezan porque son líderes buenos cuando juegan, y eso no es ser un buen líder. ¿Me explico? Don José, este tipo de situaciones... Hablo en general y no me estoy refiriendo a nadie en específico de Saprissa. Sí. Pero este tipo de situaciones, digamos, de que el que no juega, a lo mejor no es buen líder, se pueden intensificar en equipos grandes como la Liga y como Saprissa. En todos los equipos pasa. O sea, en todos los equipos me ha pasado lidiar con lo que a veces dicen las vacas sagradas. O sea, está bien, bueno, lo que marca para mí el armado del equipo, si bien uno respeta trayectoria, es el rendimiento en el momento. No es lo que haya conseguido. No, José, viera que a mí me cabe una duda, porque hubo un tiempo, creo que fue, no sé si a principios de año o a finales de año, que había mucho lesionado, ya habíamos hablado de la parte física, producto también de otros cuerpos técnicos anteriores, pero se decía que usted aumentó los tiempos de entrenamiento, que eran muy intensos, muy explosivos. No aumenté los tiempos, sino la intensidad. Okay. O sea, para mí el entrenamiento debe ser intenso,
pero más bien achiqué los tiempos de entrenamiento. O sea, era menos tiempo, pero más intensos. Más corto, es más corto y más intenso. Porque si no hubiera tenido problemas de lesiones, hubiera seguido el tema de las lesiones. Sí, porque algunos jugadores, don José, decían como que quedan reventados después de los entrenamientos. Es que hay siempre un cambio de metodología provoca eso, al principio. Después el jugador se adapta rápido. Sí, José, hagamos una cosa. Vamos a ir, porque tenemos que ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa y venimos para seguir con algunas consultas aquí también pendientes con José Giacone. Hoy con el Diriangén de Nicaragua, con el cacique Diriangén, que también algunas consultas ahí alrededor de tu etapa en Nicaragua. Vamos a ir a la pausa, regresamos, estamos en Tigos por Radio. Son 17. Estabas preguntando cuando te interrumpí por ir a pausa. Sí, porque ya estábamos creo que cambiando el chip a hablar de lo que es la actualidad suya. Profe, Diriangén, ¿le sienta bien el fútbol de Nicaragua? Y también, ¿cómo puedo observar el grupo que toca en Copa Centroamericana, que quizás es uno como de los que está como más peleadito, más pesado? Sí, bueno, o sea, es un club que al principio nos costó tanto a Diego como a mí, porque era otra cultura. Los primeros 3 meses fueron muy duros, la prensa nos mataba, claro, veníamos como figuras, ¿no? Y bueno, hasta que logramos cambiar la situación y ya inesperadamente fuimos campeones el primer torneo. Cuando Estelí hizo una gran campaña en Centroamericana, al final terminamos siendo campeones nosotros, ganando la final a ellos. Y después el siguiente torneo también fuimos campeones, después campeón de torneo de Copa. Nos ha ido bien, hemos tenido el tiempo, el presidente y el gerente han sido, en los momentos difíciles, han sido bastiones para nosotros, porque nos han apoyado cuando nos liquidaba toda la prensa. Entonces eso hace que uno pueda trabajar tranquilo, desarrollar la idea, seguir trabajando en el convencimiento de los jugadores. Y eso fue muy importante, entender también la cultura, una cultura que es muy diferente a la tica. Entonces, realmente nos ha ido muy bien y hemos hecho buena sinergia, sobre todo con la parte dirigencial, que bueno, una vez que salí de Saprissa me volvieron a llamar inmediatamente. Sí. Y el tema de las centroamericanas, nosotros estamos en el bombo 5, o sea que cualquiera que te toque, ¿entendés? Entonces nos tocó nuevamente Herediano, que bueno, obviamente un equipo que campeón, con una planilla muy grande, muy buena, mucha jerarquía. Después nos toca Municipal, nos toca Real España de Justin, y San Miguelito de Panamá. Que Nicaragua estaba viendo, por ejemplo, el estadio de Managua FC. O sea, ya Nicaragua está invirtiendo, sí, se está invirtiendo, está creciendo. Grandes, ¿eh? Lo que le falta, pienso yo, es una clasificación a un mundial, como para allá decir, bueno, porque sí hay una inversión en el fútbol. ¿Sí? A nivel de equipo, ¿cuánto ha crecido? O sea, el fútbol, ¿cuánto ha mejorado por lo que usted ha podido ver? Se ha mejorado bastante, se ha mejorado en todo sentido, y hay mucho por seguir mejorando, ¿verdad? Yo pienso que la liga hay que mejorar en infraestructura, en campos. Hay 2 o 3, hay 2 canchas que bueno, ahora descendió uno de los equipos, queda una cancha en primera que no está apta para el nivel de profesional, ¿verdad? Y en eso tiene que poner un poco el tema de la federación nicaragüense. Don José, tras el tricampeonato que habían logrado en Nicaragua, lo que mencionan que la deuda del Diriangén era a nivel centroamericano. Totalmente. Porque, ¿qué ha pasado que tal vez no logran, digamos, trasladar el buen rendimiento a Copa Centroamericana, y qué cambiaría para que este año logren trascender incluso para clasificar a la Champions Cup? Sí, esa es la idea. O sea, digamos, el salto que tendríamos que hacer de calidad sería pasar la primera fase, y pelear por la clasificación a la CONCACAF. Nosotros el primer torneo no nos fue bien, logramos en 4 partidos 2 empates y perdimos con Herediano, y perdimos
en la Alianza, creo, de El Salvador, en el último minuto, perdón. Y empatamos con Real España y empatamos con... No, perdón, con Herediano empatamos, con Comunicaciones habíamos perdido. Y el torneo anterior no fue muy bien, pero quedamos afuera. Por diferencia de goles. Sí. Por diferencia de gol con Motagua. Ganamos un partido en Panamá, le ganamos al Motagua de local, y empatamos en otro partido en Panamá. O sea, con 7 puntos uno dice, estoy adentro. Pero Motagua clasificó en un partido que empató con Herediano en el Nacional, que si Heredia ganaba, nosotros pasábamos, y bueno. José, se me quedó una suelta, vos sabes, te voy a meter un gol ahí, que aquí me lo acaba de recordar un aficionado, porque uno pierde como el lapsus de las cosas y el tiempo. ¿Usted avaló la salida de Yabón del Saprissa? Sí. También venía con muchos problemas, ¿viste? O sea, ¿en qué sentido? Ya que me excedían, de renovación de contrato. Sí, ese ya no era bronca suya. O sea, no, exacto, pero venía con muchos problemas y había temas, ese tema era muy complejo, ¿viste? O sea, Yabón, para mí, bueno, fue goleador, pero era eso de lo que hablábamos, de los caciques y los indios, de adaptar el estilo de juego a un jugador. Yabón es un tipo que juega pegado a los centrales, que muy pocas veces se suma a la parte colectiva. Teníamos problemas también de comunicación, pero es un gran goleador, indudablemente. O sea, en Saprissa le había ido bien, pero Simex, ya cuando yo llegué también estaba medio... era muy problemático el tema porque no había renovado. Sí, le quedan 6 meses. Exacto. Pero era un tema meramente camerino. No, ¿por qué camerino? No, él no era... No, me refiero a la decisión deportiva. O fue meramente por el tema contractual. Ya estaba también, es que yo veo muchas cosas, digamos, a la distancia, pero, digamos, si ya antes de mi llegada ya estaba visto un centro delantero ya puntualmente para venir. Y te tiene que salir alguien, ¿me entendés? Y como no renovaba, porque creo que el problema era que pedía muchísimo dinero, Yabón, y bueno, todo, me piden la opinión a mí y yo digo, bueno, como te dije, el tema de Sabín ya lo tenían hablado, yo lo apruebo, no es que me hago el mal, o sea, bueno, vení, vamos a jugárnosla, pero tiene que salir uno, y el tema de Yabón era también justamente ese tema de que no arreglaba el contrato. Sí. Bueno, don José, pues un gustazo tenerlo aquí. Bueno. ¿Cuándo se va de nuevo? El día... Me voy a ir el 12, creo, el 13. Para allá empiezo el lunes 16. ¿Y sorpresitas en el Diriangén? Ya trajimos un jugador colombiano, un extremo. Ya prácticamente están amarrados 2 incorporaciones más, un marcador central y un mediapunta también. ¿Ticos? No, solo, bueno, muy caros. No, es que sí, en realidad son caros los ticos. Es más barato traer un sudamericano por el tema del cambio, por el costo de vida, por muchas cosas. A mí me hubiera gustado, bueno, de hecho la otra vez llevé a Alfonso con gran suceso, Alfonso Quesada, la verdad que nos ayudó mucho a lograr las cosas que logramos. Pero hay un tema se los explicaba ahí, que es un tema de dinero, ¿verdad? Un jugador en Sudamérica tal vez viene por un monto $3.000, $4.000 bien, y acá se paga mucho, el mercado está muy inflado también. Sí, viviendo en Diriamba. Yo vivo a 20 minutos de Diriamba. ¿Y bien? Bien. Sí, la verdad bien, me han tratado muy bien, en las condiciones para vivir, en el trato que me han dado. Y se come rico, ¿ah? Se come bien, la verdad trato de balancear un poquito. Ayuno intermitente, todas esas cosas, ¿viste? Sí, que lo vi que había bajado mucho. Y es que también tengo bastante tiempo y trato de hacer cosas saludables, voy al gimnasio siempre y bueno, dedicarme un poco a la salud, porque esta profesión, si uno se deja estar, y me pasó a mí cuando estuve enfermo en Pérez Celedón, que tuve neumonía, todo, si uno no se cuida, estás complicado.
Don José, un gusto tenerlo aquí. Bueno, un gusto para mí también compartir con ustedes. Muchas gracias, don José Giacone, el nuevo técnico del Diriangén, técnico del Diriangén de Nicaragua. Vamos a cerrar, mi querido Pupi, a nombre de Transcomer. Transcomer,